Los aforos de caudal consisten en determinar la cantidad de agua que atraviesa una sección transversal de un campo de agua. Con estos valores podemos determinar aspectos importantes como la disponibilidad hídrica de esa fuente de agua, además que también podemos realizar estimaciones de las contaminantes que puedas transportar y también podemos saber los tiempos de viaje y calibrar los modelos hidrológicos e hidráulicos, y también podemos realizar prevención de desastres aguas abajo con respecto a la sección transversal donde se realiza el aforo. Para realizar un aforo se debe efectuar el levantamiento de la sección transversal del cuerpo de agua con el fin de determinar en un punto las velocidades del agua y así por medio de una relación matemática simple, velocidad por área, determinar el caudal, el cual expresaríamos en unidades volumétricas por unidades de tiempo. La persona que realiza esta labor se le conoce como aforador. Esta persona debe contar con conocimientos previos para poder realizar este tipo de oficio. Además, debe tener los equipos necesarios para poder tomar las medidas y así poder tener datos más precisos. Además de eso, contar con elementos de protección personal que le van a garantizar minimizar los riesgos al momento de ingresar al cuerpo de agua. Antes de realizar la campaña se debe verificar que todos los equipos y materiales se encuentren en buenas condiciones. Los principales elementos que se utilizan para poder medir la velocidad del flujo son los siguientes. Bueno, con el primer equipo tenemos el OTTMF Pro, el cual consiste de que es un medidor de caudal magnético inducivo de fácil manejo y mantenimiento reducido, apto para las mediciones de cauces naturales y descubiertos. Sus mediciones son fiables en aguas de velocidad baja y en condiciones de turbulencia y cauces no con mucha vegetación, y en corrientes con altas concentraciones de sedimentos en superficie. Bueno, con respecto al rango de medición de la velocidad es de 0 a 6 metros por segundo y la precisión está asociada a un margen de error de 2%, cuando se encuentra entre 0 y 3 metros por segundo. En el segundo equipo tenemos los correntómetros, que es un instrumento mecánico por el medio de un molinete que mide la velocidad del agua. Este es apto para mediciones de cualquier tipo de cauce y tiene un margen de error del 2%. El tercer instrumento que se tiene es el sensor Stalker ATS-2, el cual consiste en un radar de pistola que se utiliza al principio del efecto Doppler para medir la velocidad del flujo, enviando un pulso de sonido para medir la frecuencia del retorno recibida. Esto es posible gracias al choque de las ondas de sonido emitido contra las partículas de sedimento suspendidos presentes en el agua, por lo que este dispositivo suele ser apto para ser empleado en corrientes de alta carga en suspensión que permiten una medición mucho más precisa, o también en corrientes con una lámina de agua baja donde sea posible emplear el correntómetro. De acuerdo con los equipos mencionados anteriormente, se hace necesario obtener o llevar otros equipos para la medición y el aforo de los caudales en los cuerpos superficiales de agua. Estos, en cuanto a la topografía, podemos llevar reglas, cintas e incluso cuerdas para establecer la sección transversal al flujo. En la parte de seguridad de higiene se necesita que se lleven guantes, botas e incluso elementos de protección personal para garantizar la seguridad del operario e incluso si el cuerpo de agua donde vamos a entrar está contaminado. Y para la parte de toma de datos se necesita establecer los puntos en donde se tomaron esas muestras. Para ello se necesita un GPS o un localizador para establecer dichas coordenadas geográficas. La ubicación de la sección de aforo se determina de acuerdo con las características de la corriente y debe cumplir con algunos de los siguientes listados que vamos a mencionar. Primero, sección estable. La sección escogida para efectuar la determinación del caudal mediante aforo líquido debe ubicarse en un tramo que sea recto, lo más homogéneo posible. Esto con el fin de garantizar la distribución adecuada de las velocidades verticales en cada punto y la estimación del caudal para la sección. El segundo son las condiciones de flujo. Esto es que el río debe presentar un régimen de flujo uniforme y permanente, sin vórtices o zonas muertas que puedan generar reversiones en el flujo y alterar las mediciones de la velocidad. Igualmente, deben encontrarse alejadas de estructuras hidráulicas, bombos o vertimientos que puedan afectar las mediciones que se están realizando en cuanto a las velocidades o a las estimaciones del caudal, así como evitar pendientes de lechos pronunciadas o escalones que puedan alterar las velocidades del flujo. El tercer punto es la accesibilidad al sitio de aforo. Esto porque la sección del río debe presentar opciones de acceso para que el técnico encargado, es decir, el aforador, pueda efectuar las mediciones pertinentes para poder ingresar al cuerpo de agua de manera segura, de manera de que pueda contar o pueda ingresar con los implementos necesarios de seguridad relacionados con la actividad que va a realizar.
Bueno, según el tipo de corriente existen diferentes tipos de aforo. En lo que a aforo se refiere, el tipo de corriente depende exclusivamente de la altura de la lámina de agua y de las velocidades superficiales. En este caso hablaremos de dos tipos de aforo. Aforo por vadeo. Este método se utiliza para realizar la medición de las velocidades y obtener la geometría de la sección. Se emplea en corrientes con profundidades menores a 60 centímetros y el fondo debe ser fijo y resistente. Además, cabe aclarar que el flujo debe presentar velocidades superficiales menores a 1 metro por segundo. ¿Esto para qué? Para garantizar la seguridad de los técnicos y de los equipos a la hora de ingresar al cuerpo de agua. Aforo por suspensión. En este método, al igual que el anterior, se realiza la medición de las velocidades y se obtiene la geometría de la sección. La única diferencia es que en este caso las mediciones no se hacen dentro del cuerpo de agua, sino que se hacen sobre superficies elevadas, como por ejemplo en un puente. Otra de las tecnologías utilizadas o una nueva tecnología emergente para la medición de las velocidades en el aforo de cuerpos de aguas es la utilización de imágenes satelitales, que permite la medición de las velocidades en estos cuerpos de agua mediante el análisis estadístico de las imágenes obtenidas. Ahora bien, para el cálculo del caudal se emplea el método de área-velocidad, en donde se debe establecer o se debe determinar un eje de referencia en la orilla del cuerpo de agua, luego se divide el cauce en metros y los números verticales de cada una de las partes superficiales que tenga el cuerpo de agua se divide en sus secciones. Así se garantiza que en ninguno de los tránsitos o del trámite de cuerpo de agua sea mayor al 10% del caudal total. Por ejemplo, si la sección tiene un ancho superficial de 10 metros, se deben disponer cintas métricas para poder establecer o para poder disponer sobre todo el cuerpo de agua las subsecciones debidas correspondientes al ancho que tenga el cuerpo de agua. Seguido a esto, se mide la distancia del eje inicial u orilla, la velocidad media que ya posteriormente con los equipos o manualmente se debe establecer y la altura de la columna de agua superficial que tenga la superficie del río. Esto luego se procede a hacer una sumatoria entre cada subsección que tenga la superficie de agua, donde vamos a tener que el caudal va a ser igual a la sumatoria de I igual 1 hasta N de B sub I por D sub I por B sub I, donde B va a ser el ancho de cada subsección, D va a ser la altura de la lámina de agua de cada sección también y B va a ser la velocidad registrada en cada una de estas subsecciones. De acuerdo con lo anterior, estos procedimientos no se podrán hacer en épocas de lluvia, ya que las profundidades que representa el cuerpo de agua van a ser extremadamente grandes, así mismo con sus velocidades. E incluso los equipos que estén dispuestos para medir estas velocidades se harán o se perderán por la velocidad que lleva el flujo y estos serán trasladados en la dirección que lleve el cuerpo de agua. El caudal es estimado mediante las relaciones entre la velocidad superficial y la velocidad media. La estimación del caudal se realiza a partir de la siguiente fórmula, en donde A corresponde al área de cada subsección, FB es un factor de relación entre la velocidad media y la velocidad superficial y B sub es la velocidad superficial que tiene cada una de estas secciones. El valor F sub B puede variar dependiendo de la disposición que represente cada una de las subsecciones evaluada por la disposición hidráulica del cuerpo de agua.